Bienvenidos a Desmedicalizados, un espacio virtual en el que en cada episodio Rafael Amaro y Lisbeth Rivas, farmacéuticos de profesión y entusiastas de la vida y la salud por vocación, te traen información fácil y comprensible acerca de cómo gestionar la salud de forma integral, con y sin medicamentos, según lo requiera cada persona, por supuesto. Si quieres apoyar este proyecto y ayudar a que continúe, suscríbete a este podcast, dale like a este episodio y quédate a escucharlo. Y si te gusta, compártelo, que nos ayudas mucho. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @farmacéutico pendiente de ti y @magistralmente_. Y por supuesto en nuestra cuenta de podcast Desmedicalizado. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que vayan a escuchar este podcast. Hoy vamos a tener un episodio especial en Desmedicalizados con Lisbeth Rivas y nuestra invitada Marta Milena Silva Castro. Después vamos a hablar un poco de Marta Milena, pero ella está ubicada en todo el mundo y ya le vamos a decir más adelante por qué. Y estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema genial, algo súper mega abstracto, que las personas dirán, wow, ¿qué están hablando ellos? Pero esta es la esencia de este podcast, lo que vamos a hablar el día de hoy, de Desmedicalizados. Vamos a hablar con una persona que fue la que introdujo este término en mi cerebro en el 2019. Y bueno, hoy es el día que vamos a romper todos los esquemas de lo que hablamos desde hace muchos meses. Estamos muy contentos. Gracias a todos los que se conectan y los que nos escuchan. Hemos tenido mucha receptividad y estamos súper agradecidos con esta presencia de hoy de Marta Milena Silva Castro. Cuéntame, Lisbeth. Hola Rafael, hola Marta, saludos. Muy contenta de estar acá hoy en un nuevo episodio del podcast con una gran invitada y experta, con un perfil muy interesante. Ya nos contará Marta Milena sobre su perfil, sobre su experiencia y bueno, estamos bien contentos de tenerla acá porque creemos que nos va a enriquecer mucho el tema que siempre tratamos acerca de medicamentos, acerca de uso de fármacos y también el mantenimiento de la salud con otras medidas, sobre todo estilo de vida, otros abordajes diferentes a solamente medicamentos. Agradecemos mucho a toda la comunidad que nos sigue, a los comentarios que nos han enviado. Hay personas de muchos países que se han sumado a esta comunidad y estamos creciendo. Agradecemos mucho también a todos los colegas de Venezuela que nos escuchan en cada episodio y que nos han expresado un gran agradecimiento sobre toda esta información que compartimos. Adelante, Marta Milena. Bienvenida a nuestro podcast. Ay, muchísimas gracias. De verdad que para mí es un honor y un privilegio estar en estas redes, en todo lo que significa, no solo en la red de la conexión a través de diferentes plataformas, sino en la red de vínculos y de personas que nos vamos sumando y reorganizando y reestructurando para comunicarnos y para conversar acerca de temas pues que quizás nos atañen en nuestro ejercicio profesional y en nuestras inquietudes acerca de cómo es que las personas están usando los medicamentos en su vida cotidiana y más a más cómo vamos a compatibilizar el uso de medicamentos con la vida entre comillas saludable o con otras formas de sanar o de curar o de prevenir enfermedad. Muchísimas gracias. Eh, yo no sé si es Lisbeth Yelitza, o solo Lisbeth, o solo Yelitza, o te pasa como a mí, que como soy Marta Milena, en Me Europa pasa soy solo Marta porque Sí. que Lisbeth es mi nombre profesional, Yelixa es el artista. eh, me pasa lo mismo en Europa. En Europa ya nadie llega al Milena. De hecho, mucha gente cree que es un apellido. Pero yo soy Marta Milena y como yo soy colombiana, a mí me gusta que se utilicen mis dos nombres y yo me siento Marta Milena. Es todo junto. Entonces, pues les agradezco
que me inviten a participar en esto. Y gracias, Rafael, y gracias, Lisbeth Yelitza. Yo te llamo los dos nombres, como suele ser en nuestro lado del mundo. Está bien, está bien. Quisiéramos, para comenzar, que nos dieras algún resumen sobre tu perfil y tu experiencia profesional. Eres investigadora, eres farmacéutica, eres antropóloga. ¿Qué nos puedes decir sobre eso y cómo llegaste allí? O sea, ¿cómo se combinan todas esas facetas en Marta Milena y lo que estás haciendo actualmente? Ay, gracias. No quisiera monopolizar mucho menos esto con mi historia personal, pero definitivamente sí, todo el abordaje de estos temas está atravesado por mi biografía, ¿no? Yo soy química farmacéutica colombiana y cuando terminé farmacia dije yo me quiero dedicar a lo asistencial y yo entendía que nuestros sistemas de salud estaban muy como en inglés se dice co- comodificados, commodification, en español es mercantilizados, gracias, no me llegaba la palabra en español. Y, y yo sabía que tenía que buscar en algún lugar, en otro lugar del mundo, formarme en la parte asistencial y fue cuando migré a España. Migré aparentemente pensando en que iba a hacer un máster, terminé haciendo un doctorado y terminé haciendo vida aquí y me convertí en una mujer migrante más de las muchas mujeres migrantes, tal. Eh, ya llevo fuera de Colombia 22 años, eso es mucho tiempo, mucho tiempo. Yo vine jovencita a Europa, aclaro un poquito, pero el cuento es que pues me formé en Europa a nivel asistencial, en España, un país súper asistencialista, y tuve pues la fortuna de llegar al grupo de gente pionera en atención farmacéutica, de aquel grupo de gente que trasladó este movimiento del pharmaceutical care a España, que España fue el primer receptáculo y de España se expandió a América Latina, ¿no? Entonces, yo llegué aquí muy chiquita, muy jovencita, a hacer mis estudios de doctorado, hice un doctorado en farmacia asistencial, pero después del doctorado de farmacia asistencial, que yo lo hice con pacientes con cáncer, pues me quedaron muchas inquietudes al respecto del sufrimiento humano, ¿no? Y pensaba yo que que hacemos, los profesionales de salud estamos muy enfocados a estudiar epidemiológicamente, encontrar las causas, encontrar la generalización de los problemas de salud y cómo vamos a hacer para ayudarlos a todos, ¿no? Somos como muy ambiciosos y quisiéramos que toda la población fuera homogénea y que a todo el mundo le sirviera todo igual, desde mi propia particularidad, ¿no? Es decir, pero es que somos todos tan diferentes, ¿no? Todos somos igualmente distintos. Nuestras Entonces culturas empecé, también son diferentes. Las culturas también varían mucho, claro, influyen. yo como viviendo mi migración a la par, viviendo mi transformación como persona, como mujer, encontrando un montón de cosas, sentí muchas inquietudes al respecto de todo lo que yo no pude reflejar en números de las personas. Y empecé a entrar en contacto con la investigación cualitativa y cuando entré en contacto con la investigación cualitativa, dije, detrás de la investigación cualitativa están las ciencias humanas, está la antropología y la sociología, y me puse a estudié antropología en la Universidad de Barcelona y ahí ya me volviendo en una profesional dual, me cambió, o sea, si yo ya tenía dos problemas de conectar mis hemisferios, se me sumó otro problema más, que era sumar dos profesiones. Y con el paso del tiempo, pues empecé a ejercer la investigación, digamos, cualitativa, pero ya con un fondo antropológico grande o con una posicionalidad antropológica pues grande porque me convertí en antropóloga y he compartido las dos profesiones desde hace 10 años, no, 2014, ay sí, llamamos para 10 años. Bueno, el tema es que abordando estos temas, ya enfocándonos en antropología de la salud, entré en contacto con todo el grupo de la Universidad Rovira del Vigili en Tarragona, que es como la gente más potente en antropología médica en España, y ellos mismos me recomendaron que el ámbito de la antropología farmacéutica primero existía, me comentaron que esto existía, y que el foco era la Universidad de Ámsterdam. Y entonces ahí es sigue mi trave, lo que quizás Rafael dice que a mí no hay dónde localizarme porque como que yo soy del mundo, yo no estoy en ningún sitio, y en el fondo es verdad, y eso implicó que me hice mi postdoctorado en la Universidad de Ámsterdam en antropología farmacéutica, formándome con estas personas allí, bueno, aquí. Entonces, esa es mi trayectoria, ¿no? Mi trayectoria es que soy química farmacéutica colombiana, me formé en la parte clínica en España, me formé en España también como antropóloga,
no soy antropóloga suramericana, fíjate, de formación en Suramérica, la antropología la estudié en Europa, o sea, eso es un tema importante, pero más a más me he formado en antropología farmacéutica ya en Ámsterdam, en Países Bajos, ¿no? Que es como esa escuela que ha dado el dedo en la llaga con respecto al tema de los medicamentos. Entonces, ahí estoy. Y desde ahí estoy funcionando ahora, ¿no? Entonces, realmente toda la práctica, digamos que mi desempeño profesional como farmacéutica fue en el campo de la atención farmacéutica y del pharmaceutical care, pero luego ya todas las investigaciones que hemos promovido, las tesis doctorales que dirijo, toda la parte de investigación ya tiene como una impronta más que es el enfoque antropológico y sociológico, que es de mi segunda tanda de formación. Entonces, digamos que todo esto para decirles que soy un ser humano híbrido, que no tengo un país único, no tengo una profesión única y no tengo una visión única, y que tiene ventajas y desventajas como todo en la vida, y que simplemente me permite traducir marcos teóricos de unas áreas a otras, porque me ha tocado enfrentar en mí misma esa conexión de áreas que no están conectadas en la vida normal. Bueno, muy interesante todo lo que comentas, Marta Milena, y espectacular. Gracias. Yo creo en la energía y en este momento la energía está fluyendo por todo mi cuerpo. Cada vez que Marta Milena habla me da como un ataque de ansiedad porque yo siento Ay, esa no. cantidad de información que se genera, ¿no? Y es parte de también mis conflictos internos, porque esa dualidad no es fácil y cada vez que la escucho me da como una gran calma porque ella explica situaciones que para nosotros son atípicas, o sea, situaciones que quedan como en un vacío y yo creo que toda esa Mm, información y toda esa experiencia es muy interesante porque particularmente yo he seguido a Marta Milena como un fan tras bastidores de todo su proceso, desde que conocí a Manuel Machuca, un amigo en común que nos me contaba sus historias y a medida que le he ido conociendo más me he dado cuenta de que tiene todo un bagaje de diferentes personas, ¿no? O sea, es como que fuera varias personas en una, lo que ella comenta es genial. Y bueno, muy motivado porque en realidad hoy lo que estamos buscando es esto, pues conversar sobre este concepto que existe de hace muchos años y que Marta Milena en conjunto con otros farmacéuticos han estado desarrollando y han estado expandiéndolo, integrándolo con el Pharmaceutical Care, con la atención farmacéutica, que es el servicio que nosotros prestamos para ayudar a los pacientes. Y en esta oportunidad vamos a aprovechar para definir este término, para empezar con esa definición o ese resumen de la definición que pudiésemos darle hoy aquí en el podcast de Desmedicalizado. Y cuéntanos un poco, Marta Milena, sobre eso. ¿Qué es medicalización? ¿Qué significa eso? ¿Con qué se come eso? Ay, bueno, medicalización es un concepto sociológico, ¿no? Lo acuña en 1992 Peter Conrad. Este hombre fantástico escribió unos artículos en un Annals on Anthropology y además escribió un libro que se llama La medicalización de la sociedad y el artículo principal es un artículo que se llama Medicalización y control social. Esto surge en Estados Unidos, esto surge en el ámbito anglosajón y más o menos lo que él define es que es definir un problema social en términos médicos, ¿no? Utilizando el lenguaje médico y utilizando una intervención médica para resolverlo. Entonces, básicamente, medicalización es un proceso en el cual los problemas de la vida, ¿sí? Se convierten en materia médica o en materia del sistema médico. Aquí todavía no ha entrado la palabra medicamento, ¿no? Entonces, realmente es un proceso que sucede en la sociedad y es que como la sociedad está tan llena de intervenciones médicas, de que ya la religión, ya la gente no cree en la religión, sino cree en la medicina, ¿no? Hay un significado colectivo enorme. Todos los problemas de la vida se cree que se pueden solucionar a través de situaciones médicas y se utiliza lenguaje médico y se expresan en términos médicos, ¿sí? Entonces, parece una obviedad, pero no lo es. Lo que pasa es que la medicalización sucede como en tres niveles. El fenómeno de la medicalización es, por un lado, es un tema conceptual, que es decir, todos los problemas de la vida
el parto, la lactancia, la menopausia, mira, y son femeninos para completar, eh, ¿no? La obesidad, no sé qué, se definen como enfermedades o en términos médicos, ¿no? Pero pues antes de que hubieran fármacos o antes de que hubieran médicos, había gente gorda, la gente tenía menopausia, la gente, ¿sí? Entonces, estos problemas ahora se definen como en términos médicos, se usa el lenguaje médico para explicarlos, expresarlos, la sociedad lo entiende como una enfermedad, no lo entiende como otra cosa, ¿no? No es que no sean sino otra cosa, y utilizan intervenciones médicas para tratarlos. Entonces hay un concepto social, un imaginario colectivo que hace que ciertas situaciones de la vida ya sean como problemas médicos, no problemas sociales. O siguen siendo problemas sociales, pero son principalmente médicos, ¿no? Pero luego esto se lo han apropiado las instituciones, de los estados, los hospitales, los centros educativos, ¿sí? Abordan estos problemas de la vida como problemas médicos. Entonces tenemos en los colegios educación para la salud, comportamiento y salud, ¿sí? O sea, en las escuelas del medioevo nadie estaba explicando la hipótesis de la obesidad o de la salud mental como por neurotransmisión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Era otra cosa, ¿no? Entonces estamos a nivel institucional, la medicalización se vuelve normal, se vuelve cotidiana, ya ni vemos que estamos ahí, pero en el tercer nivel está en la interacción. Todas las personas, tengo fe en esta pastilla porque es lo único que me hace estar en paz. Si en esto no puedo vivir, ¿no? Y obviamente hace 200 años igual sí vivían, ¿no? O si hubieran superado esto sin analgésicos, ¿no? Por el caso del dolor. Entonces, digamos que el proceso de la medicalización sucede en capas muy amplias de nuestras sociedades, inclusive las que utilizan medicinas alternativas, ¿no? Sí. O sea, Que no escapan es del que la fenómeno. vida, Ujú. claro, nadie se escapa del fenómeno. Yo siempre lo digo, es como el pez que está en el agua que no sabe que el aire existe. Entonces, digamos, todos estamos sumergidos en la medicalización, no la vemos, o sea, es normal. O Es sea, normal. nosotros somos, y además los antropólogos y los sociólogos que observan el fenómeno, dicen que los medicalizadores más importantes somos los médicos y los farmacéuticos, porque somos los que intentamos tratar todos los problemas con intervenciones médicas, ¿no? Entonces somos los medicalizadores de la sociedad, aunque seas un médico que quiera intervenciones naturistas. ¿Me explico? Aunque te quieran dar fitofármacos. Sí, ¿vale? Entonces, lo que quiero explicar es que es un proceso que está sucediendo. No es un, no, hagamos la aclaración, no es un proceso asistencial. Sucede con o sin Es un asistencia proceso médica. social, es un proceso social que está instaurado en las culturas. Y en tu En to opinión, ¿cuál ha sido, cuáles han sido los factores que han hecho que este fenómeno se extienda? ¿Ha sido el desarrollo de medicamentos, de nuevas opciones, el desarrollo de dispositivos y de tantos accesorios, llamémoslo así, tantas cosas que se han añadido para resolver molestias de la vida normal y que en realidad no son necesarias o no son un problema de salud? ¿O existen otros factores eh, distintos? bueno, es que las tecnologías sanitarias, pues son el vector que atraviesa y la revolución industrial y entre esas las tecnologías sanitarias son el vector de que la sociedad esté medicalizada. O sea, la fecundación in vitro, eso es una tecnología sanitaria y eso medicalizó totalmente la procreación. ¿Me explico? El parto, Sí. ¿no? El parto, yo que tengo la oportunidad de entrevistar a indígenas colombianas, ellas siguen pariendo con perdón en este árbol. Doctora, en este árbol yo tengo a mis hijos porque este árbol tiene la forma en la que yo me puedo acomodar y me ayuda mi compañera del pueblo y ella me ayuda a cortar el cordón que yo a veces no puedo sola, ¿sí? Pero como hay tecnología para atender esos partos, para evitar la muerte de los niños, para poner más cómoda a la señora, para que no sufra dolor, se medicaliza el parto. ¿Mm? El parto se vuelve una situación médica y tú ya como mujer
no te sientes capaz de ir a parir en un árbol, ¿sí? Te vas hay unos dispositivos, la seguridad social protege, te ponen, le ponen al niño goticas en sus ojitos cuando no sé qué, hay un montón de profesionales que trabajan para que ese parto sea exitoso, porque no vamos a discutir la mortalidad en el parto, porque evidentemente se morían las personas sin esta tecnología, pero lo que ya pasa es que la sociedad ya no concibe un parto sin esas tecnologías, Natural. eso es medicalizar, ¿me O explico? sea que existe Entonces, una pérdida de confianza en las capacidades del propio cuerpo humano y de la naturaleza de llevar sus procesos de manera natural y normal. yo pienso que es más bien, puede ser, pero pienso más que es ver los riesgos, es todo el paradigma del riesgo que ha asumido la medicina. Por eso nos aseguramos la salud, ¿no? Porque queremos que cuando esto suceda alguien me vaya a cuidar. Es ver el riesgo. Por supuesto, el riesgo de la mortalidad materna o infantil o de los bebecitos, pues era muy grande. Ustedes no han visto estas series de época, el Juego de Tronos o esta nueva del dragón, que las reinas se morían en los partos, ¿no? Y él les tocaba decidir al gran rey si vivía su mujer o si vivía su descendencia, ¿no? Y que preferían que naciera el hijo vivo antes que la mujer, ¿no? ¿No? Eso es algo que, claro, ellos no están, o sea, no tienen la tecnología para evitar eso. Entonces, es normal que llegados a este punto de avance tecnológico, queramos tener esas tecnologías. El tema es que no perdimos la capacidad de darnos cuenta que sí, que esas tecnologías, primero, algún día no existieron, ¿no? Y que ahora porque son accesibles y porque son frecuentes y porque las accesibles a todos, las podemos usar, pero eso no implica que esté medicalizado ese proceso, ¿sí? Porque ¿Me confieren, explico? de O cierta sea, forma, confieren una ventaja a la persona que las utiliza y minimiza el riesgo, como tú lo has comentado. y aumenta la supervivencia, ¿no? Porque yo pienso que los seres humanos estamos buscando mejorar nuestra supervivencia, entonces, pues ya vivimos hasta los 90 y punta de años como algo normal, ya los niños no se mueren en un parto, o sea, tiene que haber una complicación muy grande para que la mortalidad, de hecho es un marcador de salud de un país, la mortalidad infantil, ¿no? En el parto, ¿no? O la Antes, enfermedad de las sí, mujeres, ya todos. Entonces, todo eso, yo estoy tratando ejemplos que no usen medicamentos para hacer la diferencia después entre medicalización y medicamentalización, que es diferente, pero porque es distinto. Pero que lo que estoy queriendo decir es que son tecnologías de salud aplicadas a cuestiones de la vida normal, que lo que han hecho es mejorar su supervivencia, y es lógico por nuestro momento histórico, ¿sí? ujú. Pero también estamos observando, y yo creo que la preocupación o el interés en la desmedicalización es que somos conscientes de que la balanza ya se está inclinando demasiado hacia las tecnologías y que estamos incidiendo en temas éticos, en otros temas que ya se estamos pasando las fronteras, ¿no? Que ya estamos demasiado de cara a la tecnología, ¿no? Más que a la Hay vida misma, ¿no? un entorno muy artificial, podríamos decir, que está muy Sí, las plástico. personas, eso es lo que te dicen. Eso es lo que te dicen las personas, ¿no? Pero pues tampoco nos podemos salir de ahí, ¿no? Porque es que estamos en una sociedad, sí, ¿cómo no va a ser artificial esto que estamos haciendo nosotros tres en este momento? ¿Sí? Pero podemos sacarle la ventaja, pero también le vemos mucho que las cosas tienen su cara y su cruz, su blanco y su negro, y que cualquier tecnología, sea la que sea, si te extralimitas, también te perjudica. Entonces Se yo creo vuelven que esa es la cuestión. Sí, 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 sí. ¿Explicamos bien la pregunta, Rafa, o cómo vamos? No tienes el micrófono encendido. Estás hablando, pero no se Excelente. escucha. Vamos bien, vamos bien. En este Vamos bien. caso, en este tema particular es muy interesante porque cuando escuchamos esta definición, quizás nos sentimos como abrumados, ¿no? Porque así como tú comentas, te das cuenta de que hay situaciones que se han convertido en procesos que no son naturales y hemos perdido parte de lo que nos ha llevado hasta donde estamos hoy, que es la humanidad. Y tenemos como que el aspecto de la sociedad
y el aspecto de los sistemas sanitarios. O sea, ahí es cuando tú escuchas todos estos términos y quería complementar un poco lo que dijo Disbeck, que no solamente están los intereses desde la perspectiva de la supervivencia y todo esto, sino también intereses económicos Por que han supuesto. hecho que la sociedad sea inducida, incluso nosotros, ¿no? Que estabas comentando, los farmacéuticos, los médicos, somos como una especie de el talento humano que va a estimular la medicalización. Estamos Sí, en ese claro. proceso y no es satanizar, porque siempre hablamos de esto, no es decir que si es bueno o es malo, sino que hay un equilibrio. Me gustaría escuchar un poco de esa opinión que tienes tú sobre ese impacto de la medicalización en la sociedad desde tu perspectiva y el impacto que tiene en el sistema sanitario. O sea, ¿cómo lo ves tú? Mm. ¿Bueno o malo? No, yo no lo puedo calificar de bueno o malo, está sucediendo. Sus lados, tiene su luz y su sombra, para que nos entendamos, ¿no? Es parte de nuestro tiempo, ¿sí? Y es algo con lo que convivimos, ¿sí? Mira, yo les cuento una cosa para que lo concretemos. Medicalización es un término mesh. Todos sabemos que es un término mesh y si no lo explicamos, es la base de datos controlada de la National Library of Medicine, que es el PubMed o el NLM, ¿no? Como lo conocemos, ¿no? Tú buscas en la base de datos, hay una definición asumida para la medicina, ¿vale? Porque esta definición concreta, que es la que si tú buscas en Google medicalización, definición MESH, te sale. Lo voy a ir traduciendo porque está en inglés. Es un proceso en el cual problemas no médicos, es un proceso, primero proceso, en que los problemas no médicos son definidos y tratados como problemas médicos, usualmente en términos de enfermedad y de desórdenes. Es que esa palabra en inglés me parece chévere, disorders, que son como, ¿cómo se traduce disorders en español? Nunca sé, porque ¿cuál es la palabra perfecta? Síndromes. Síndromes. Bueno, vale, ok, sí, vale. Sí, entonces es un tema, entonces no es ni malo ni bueno, Rafa, es un proceso que está sucediendo en nuestra sociedad actual, que está tan tecnificada, incluso sanitariamente, que hace que problemas que no son médicos ya se han visto como médicos. Entonces, tiene sus dos contrasentidos. Está el sentido de que estamos en un nivel de avance tecnológico en el que nos podemos beneficiar, podemos mejorar la supervivencia, las condiciones de vida, ¿sí? Todo Ujú. este tema, pero por otro lado, es un mercado de la Ujú, salud en el cual se potencian inequitativamente, por no decir injustamente, ciertas tecnologías más que otras o se favorece a ciertas poblaciones más que otras. Y esto generalmente está relacionado con la pobreza y con la inequidad o con la riqueza. Entonces, a la tecnología no accede todo el mundo, acceden las personas que tienen los recursos, bien sean por su sistema de salud, por su forma de asegurarse o porque tienen el dinero para acceder a esa tecnología. Entonces, lo que sucede no es que sea bueno y malo, sino que con la medicalización de la vida se reproducen las inequidades sociales. ¿Mm? Entonces, no es mala ni buena. Hay sociedades que ponen al servicio de las tecnologías disponibles para la salud, las ponen al servicio de toda su población y crean sistemas, dispositivos en que todos los ciudadanos acceden. Sí, pero hay regiones del mundo en las que hay personas que se beneficiarían de esas tecnologías y nunca acceden, y en otros países del mundo se despilfarran esas tecnologías porque son personas que tienen los recursos. ¿Sí? Entonces, digamos, no es ni malo ni bueno, es una cuestión de De- quién es accede. una herramienta y se puede usar bien o se puede usar mal. Y de allí la importancia en que la sociedad sea consciente y conocedora de estos fenómenos para que los utilice a Mm, su favor. claro, pero por ejemplo, en Europa, por ejemplo, la gente se siente en el derecho de que Mm. le den esas tecnologías de salud, ¿sí? Pero pues las personas del tercer mundo no tenemos derecho, pues porque no estamos en estos sistemas. Entonces nosotros no tenemos derecho a ciertas tecnologías o a cierta medicalización de la vida. Entonces la mujer indígena que pare en el árbol, ¿sí? Pues eso es autóctono es de su cultura, es natural para ella, pero esa mujer
si se le complica su parto solita, no tiene a nadie que le ayude, porque no pertenece a un sistema, porque no tiene los recursos y porque no está medicalizada. ¿Y eso es bueno o es malo? Eso no es bueno ni es malo, es ella la que no tiene las circunstancias en la que la medicalización la favorezca. ¿Mm? Claro. Pero por otro lado hay personas que la medicalización no las favorece porque realmente son targets del mercado. ¿Me entiendes? O sea, son víctimas del mercado, de que el mercado propone estas tecnologías y eres un consumidor de un recurso porque tu sociedad está medicalizada. Me estoy explicando, no es tan fácil, pero no Sí, es que sea bueno Sí, ni malo. ahí ¿Mm? va. Entonces es un proceso. totalmente. Entonces, entonces, hay sociedades, digamos, la medicalización no es buena ni mala, es que está sucediendo, pero sucede porque hay unos recursos tecnológicos. El tema siempre es el acceso. Eso lo explicaba yo ayer en un Sí. foro que había en Colombia, en Bogotá, sobre acceso a medicamentos, ¿no? Entonces, pues lo explicaba un poco de esta manera. No sé si quieren que entonces, digamos, en este punto, llegados a este punto, hablamos de la diferencia entre medicalización y medicamentalización, que yo creo que Sí, es yo creo que importante. ya podemos Vámonos, encadenarnos, ya que entendimos el término, vámonos para podemos. allá. Vámonos, vamos para allá. Bueno, el prefijo en Sí, español no sirve porque medicalizar es todo lo médico. Y digamos que medicamentalizar es una de las intervenciones médicas que se utilizan para tratar aquellos problemas que no siendo médicos se convierten en médicos. ¿Sí? Ujú. Entonces, ejemplos clásicos, porque el ejemplo clásico de la medicalización es el parto. ¿Sí? El parto es algo que se ha medicalizado, ¿sí? Se ha vuelto algo médico, ¿cierto? El parto es algo médico, ¿sí? Pero algo que se ha medicamentalizado, por ejemplo, la menopausia, ¿sí? Empezaron con la terapia hormonal sustitutiva, que fue un fracaso, ¿cierto? Pero que finalmente hubo más riesgo, hubo más perjuicios que beneficios, pero como la menopausia ya no se considera una cuestión natural, todas las mujeres queremos estar perfectas a los 50, de hecho llegamos a los 50, es que también ese es otro tema, la supervivencia ha aumentado, llegamos a los 50, empieza toda la síndrome, no quiero estar incómoda, tengo que ser productiva, por favor, y la industria farmacéutica que hay un target de que todas las mujeres van a llegar a los 50, no van a querer pasar calores, van a querer seguir siendo rozagantes, bellas, famosas, maravillosas, no quieren que los huesitos se les partan porque las hormonas ya no las protegen de la osteoporosis, ya no empieza el desbalance, ya no se suben de peso, todos estos temas sociales de nuestra época, en el mundo en que vivimos ahora, pastilla para que eso no suceda, ¿sí? Mm. Entonces, medicamentalizar es ya cuando es el medicamento el que ofrece esta posibilidad, ¿sí? Esta tecnología sanitaria llamada medicamento, el que trata un problema no médico como si fuera médico, ¿sí? Es la sociedad la que está exigiendo, ¿sí? La sociedad exige tecnologías, las magic bullets, ¿no? Lo de la medicina, de que pues ya tiene que haber, si hay pastillas para el dolor de cabeza o para la anticoncepción, ¿por qué no va a haber algo para que me quite la menopausia? ¿No? Entonces, la sociedad es la que lo demanda. Nadie sabe que está pasando eso. Conscientemente me refiero. Todos lo vivimos, todos lo aceptamos. Entonces, digamos, la diferencia entre medi- eh, medicalización y medicamentalización es que en la medicamentalización lo median los medicamentos. En la medicalización no necesariamente son los medicamentos. Lo que pasa es que ya los medicamentos están tan asimilados en la vida, los medicamentos, que ya no lo podemos diferenciar, ¿sí? Ya no hay una diferencia eh, real. Ay, se fue la conexión de... ¿No? Ya no hay una diferencia real. No escucho. Em, la conexión está fallando un poco. No sé si es Vale, solo a mí. repito algo. Sí, por favor. Bueno, simplemente decir que la diferencia entre medicalización y medicamentalización es cuando los medicamentos son específicamente esa tecnología en la que un problema no médico se trata como médico.
Ujú, Otro ejemplo de medicamentalización es el trastorno de déficit de atención de los niños, que se trata con fármacos, ¿sí? Antes era un niño necio, los padres dedicaban más tiempo, ahora se tiene una entidad diagnóstica que está medicalizándose ese proceso, pero es que luego se medicamentaliza a través de un fármaco, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Pero en inglés, más a más, ellos nunca dicen medicamentalización, dicen farmaceuticalization, perdón. Entonces, la farmaceuticalización ya es específicamente de fármacos y los estudiosos, los sociólogos y los estudiosos de la, de la farmaceuticalización ya es cuando esas capacidades o potencialidades humanas se transforman en oportunidades de la industria farmacéutica. ¿Me explico? O sea, hay como tres pasos, ¿sí? Uno es la medicalización como tal, que incorpora cualquier intervención médica o sanitaria. Luego está con los medicamentos en general, que pueden ser cualquiera, que pueden ser homeopáticos, que pueden ser suplementos alimenticios, que no tienen que ser necesariamente fármacos o objetos de la industria farmacéutica. Y la farmaceuticalización sí es el proceso inducido por la industria farmacéutica. Entonces, digamos, estamos ante tres fenómenos que son como en cadena y que podemos decir que unos están englobados en los otros, ¿sí? O sea, realmente la medicamentalización y la farmaceuticalización están dentro de la medicalización de la vida, ¿sí? Pero no necesariamente son lo mismo, porque tienen focos específicos. Por ejemplo, toda la literatura sobre farmaceuticalización, desde 2011 más o menos que empezaron a darse cuenta de la especificidad, o sea, separar la influencia de la industria farmacéutica está considerada como farmaceuticalización. Esto es Williams, Martin, Gabe y otro, son ingleses que estudian todas esas dimensiones teóricas a nivel social. O sea, cómo realmente el fenómeno sociomédico que sucede es cómo la industria farmacéutica permea nuestra vida cotidiana y la convierte en un objeto de intervención farmacéutica. Luego, los medicamentos, al margen de que sean provenientes de la industria farmacéutica o de usar sustancias, eso ya es medicalización. Pero medicamentalización y farmaceuticalización no es necesariamente lo mismo, porque hay muchos fenómenos que no son fomentados por la industria farmacéutica. De hecho, muchos pacientes llegan a la farmacia y te dicen, deme algo natural. Yo no quiero nada de fármacos, deme algo natural, deme una planta. Se está medicamentalizando con una sustancia fitoquímica, pero se está desfarmaceuticalizando, si lo hablamos de una manera, ¿ves? No quiere, resiste a la industria farmacéutica con otra industria, ¿sí? pero utiliza otra sustancia, ¿sí? Entonces, sí está dentro del proceso de la medicamentalización, porque quiere una sustancia para mejorar algo de su vida. Y todo eso está englobado en un gran proceso colectivo que es la medicalización. Lo expliqué, es que es difícil, no es fácil. ¿Sí? ¿Sí quedó claro? sí, Son procesos diferentes. no es fácil de comprender y sobre todo tomando en cuenta que la realidad que circunda a todo este tema está acomodada al uso de medicamentos, a la medicalización, al tratamiento de condiciones que quizás no lo sean. Entonces es un cambio de paradigma que cuesta primeramente comprender y bueno, una de las preguntas que habíamos preparado para ti y que quiero Mm. aprovechar de encadenarla es, ¿qué condiciones dificultan entonces la aplicación de medidas no farmacológicas o de abordajes no médicos para la gestión o el tratamiento o el abordaje de estos pacientes o de estos casos? Porque es un cambio de paradigma total Ya. y me imagino que es complejo. Mm. Claro, es que yo creo que voy de pronto un poquito para atrás. Yo creo que somos los profesionales los que tenemos que reflexionar primero qué tanto hacemos parte de estos procesos, qué tan
sumergidos estamos, qué tanto los vemos. ¿Sí? Lo primero que sucede cuando uno explica esto es que es como cuando el pez descubre que nada en el agua, cuando saca su cabeza y se ahoga cuando sale a la superficie, ¿no? Ay, afuera hay aire. O sea, primero reconocer eso, ¿no? O sea, ¿no? Reconocer eso, ¿no? Entonces, eso, las dificultades son en ambos lados, ¿sí? Si lo queremos llamar dificultades o los reconocimientos, ¿no? Por un lado, habemos todos nosotros estamos formados desde la medicalización, todos, yo, tú, todos, en cualquier contexto, porque ¿qué aprendimos? La industria química farmacéutica, eso fue lo que aprendimos, ¿sí? Entonces, lo primero es como reconocer que esta es una industria y que la humanidad vivió otras cosas y que si nos miramos desde fuera, hacemos parte de la maquinita, ¿sí? Tú estás en tu farmacia dispensando un medicamento y estás en la Sí, medicalización de la vida, ¿sí? O en la medicamentalización de la vida, que no es mala ni es buena. O sea, tú estás en el proceso, haciendo parte de ese proceso. Entonces, yo creo que la primera cuestión es darnos cuenta de la fuerza simbólica que tienen los medicamentos en la vida y que cuando te das cuenta de la fuerza simbólica que tienen para la sociedad en completo, ahí puedes darte cuenta lo difícil que es ahora dile a la sociedad que no use medicamentos para estas cosas. ¿Me entiendes? Que no utilice medicamentos para eso, que hay otras alternativas. Si tú mismo le estás dando el mensaje de que para esto hay un medicamento, si el mensaje que recibe la sociedad es hay pastillas para todo, ¿sí? O hay medicamentos para todo, ¿no? Entonces, la dificultad está en el concepto social de que, existe la alternativa al no medicamento. Entonces, por otro lado, hay una cantidad de ciudadanos y ciudadanas que se resisten a esa sociedad de consumo y que quieren sí, prácticas alternativas, soberanía alimentaria, soberanía farmacológica, soberanía. Quieren que no los controle, pero estamos en el mismo lado, porque en el mundo estamos, ¿sí? O sea, no podemos salirlos, porque en el agua estamos, ¿no? Entonces, cuando la pregunta que me hace Lisbeth para cerrarla es, claro, ¿cómo hacemos para enfrentar alternativas no farmacológicas? Yo pienso que en el fondo es un diálogo consciente entre el profesional y, y la persona o el paciente, ¿sí? ¿Qué quiere? ¿Sí? ¿Qué quiere esa persona? Porque no opera igual en las mismas personas, ¿sí? Hay personas que quieren hacer prácticas que no utilizan medicamentos sí. y hay personas que quieren a toda costa sus medicamentos, ¿sí? Entonces no puedes pensar que todas las intervenciones no farmacológicas son las mejores, Ujú. ni las peores, ¿sí? Porque depende cómo tú tengas asimilada o en ti opere la medicalización. Hay personas que se quieren intentar bajo todos los medios salirse de la medicalización, de la medicamentalización. Hay personas que quieren hacer parte y que no se los quite, ¿sí? Entonces, digamos que no puede haber una generalización, tiene que haber una particularización de lo que necesitan las personas y comprender tanto a quien quiera ejercer su derecho a medicalizarse o a medicamentalizarse, porque además los sistemas les pagan, los sistemas les dan los medicamentos, y por otro lado, también hay que entender que hay personas que no quieren hacer parte de eso, ¿no? Y piden a los sistemas que les cubran todo su terapia no farmacológica, pero pues ya tienen que entrar a hacer otras transacciones porque generalmente las terapias farmacológicas son más costosas. No farmacológicas, perdón. No es lo mismo pagarte una caja de un psicofármaco que pagar una psicoterapia de un año y asumirla, Sí, ¿sí? O es muy fácil decirle a las personas con sobrepeso, coma bien, pero es que si la alimentación buena es cara, es más cara. ¿Qué persona puede asumir una buena alimentación sana, económicamente hablando, en un contexto de pobreza, donde les dan lo que, lo que les llega, no lo que pueden elegir, ¿no? Entonces,
yo creo que la dificultad está en no comprender lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y lo que realmente está sucediendo es que las medidas no farmacológicas generalmente son más caras y más inaccesibles a largo plazo. ¿Mm? Entonces, eh, porque los fármacos están ya, los medicamentos están tan asimilados por el sistema ya está, su única alternativa terapéutica es el medicamento, ¿no? Que ya no se conciben otras alternativas. Entonces creo que esa es la dificultad radica en todo el uso masivo de fármacos impide que las medidas no farmacológicas sean las que solo logras esos acuerdos con personas que que se quieran resistir al medicamento por decisión propia, porque probablemente tienen que hacer concesiones con el sistema o asumir de sus propias decisiones, de su propia situación socioeconómica, usar una cosa distinta a un medicamento. Con lo cual, desmedicalizar y desmedicamentalizar no es tan fácil, ¿no? Porque obedece a una realidad muy compleja, una realidad en que el sistema opera, porque suceden los tres niveles de la medicalización, de lo que les hablaba. Hay un tema conceptual, hay un tema institucional y hay un tema interaccional. O sea, tienes que verlo siempre ahí. Eso no tiene esos tres niveles y no lo puedes disgregar. Entonces, si estás con un paciente sentado hablando de sus medidas farmacológicas y no farmacológicas, yo como clínica les digo, o sea, pienso, cuando estoy con un paciente estoy viendo las tres capas, ¿sabes? Estoy viendo qué concepto es una persona que está totalmente sumergida en la medicalización de la vida, ¿no? Segundo nivel, institucionalmente, ¿qué beneficios tiene o qué le falta o qué le sobra? ¿Tiene coberturas de sistemas? ¿Puede pagarse sus medicamentos o no puede pagarse ni sus medicamentos ni su atención médica? ¿En qué sistema está? ¿En qué institucionalidad está? Y luego en su interacción. Y te encuentras todas las combinaciones, porque hay personas que quieren y no pueden, que quieren no tomarse el medicamento, pero es el único recurso al que acceden. Hay personas que quieren bajar de peso, pero no pueden porque no tienen recursos. Pero hay personas que los tres niveles se les alinean desde desmedicalizar la obesidad. Entonces, sus conceptos son distintos, quieren tener un cambio de vida, en nivel institucional se pueden permitir pagar un acupunturista y pagar y hacer ejercicio y tener un fitness, como se llaman estas personas, un entrenador personal, y puede y está en capacidad de decir, me voy a cambiar mi dieta totalmente y me voy a conseguir un farmacéutico que me ayude a ir quitando todos estos medicamentos porque yo realmente no quiero seguir tomando tal medicamento, ¿sí? Y quiero bajar mi tensión a pura punta de práctica física, ¿sí? Que se Pero se puede, alinean los tres se niveles, puede hacer, claro, porque hay gente que duda incluso. Hay muchas cosas que están puestas en duda, entonces eso también dificulta. claro, pero yo creo que la cuestión, desde Yelisa, es ver siempre los tres niveles, porque opera en los tres niveles. Entonces, hay personas con las que puedes trabajar prácticas clínicas si los tres niveles se alinean, ¿sí? No le puedes pedir a determinadas personas que desde el punto de vista institucional no tienen acceso a otras medidas, porque las generalizadas son los fármacos. Por ejemplo, hay un grupo de pacientes increíble que nos demuestra todas las prácticas medicalizadoras, los pacientes con VIH, ¿no? Ellos luchan por su medicación, ellos han luchado por ser medicalizados, todo su activismo es por medicalizarse. ¿Mm? Luchan por medicalizarse, hubo luchas de generaciones enteras de acceder a los fármacos para que se les cronifique el VIH, ¿sí? Claro, porque es Entonces, la mejor opción. y ellos los vamos a desmedicalizar porque de hoy en día no, que ahora no tengan relaciones sexuales con nadie, que ahora no sé qué, que ahora no tengan hijos, entonces los aislamos como en la Edad Media. No, No y se entonces en puede. ellos vamos a desmedicalizarlos. Claro que no. Bendito sea el momento en que hubo esos fármacos. ¿Sí? Ujú. ¿Mm? Entonces es lo que yo quiero decir, ¿no? Que es un fenómeno que sucede pero que sucede en esos tres niveles que ya desde el 92 estaban claros. Y lo que pasa es que los profesionales de salud nos hemos quedado con pedacitos.
Es una realidad muy compleja, ¿no? Es un fenómeno que está sucediendo incluso en nosotros, que yo creo que si nosotros hiciéramos un poquito de vigilancia epistemológica como hacen los antropólogos, antes de empezar cualquier práctica asistencial, yo debería hacerme el examen de decir, yo qué tanto me medicalizo, yo qué tanto creo en los fármacos, yo qué tanto no creo en los fármacos, yo qué tanto los rechazo, yo qué tanto propicio la medicamentalización, yo qué tanto propicio la farmaceuticalización en mi vida cotidiana, para luego ser capaz de poder trabajar con las personas y comprenderlas y comprender por qué quieren revertir un proceso o por qué se quieren resistir a lo que le impone su institución hospitalaria o por qué se quiere alinear y cumplir obedientemente todas las órdenes médicas sin decir ni mu, ¿sí? Entonces yo creo que estamos en ese punto. Esta conversación es complicada, pero Súper bueno, yo creo que complicada. sí es un poco eso lo que hay que aclarar. Pero se entiende, ¿no? Que es un proceso, ¿no? Y se entiende que en la medicación estamos sumergidos todos, ¿no? Ahora me pregunto yo, como para ir cerrando la idea, porque Sí. se nos haga muy largo. Mm, Prometimos dar la información al inicio y queremos honrar. Frente a todo este fenómeno del proceso de medicamentalización, que es la que en sí nos involucra a nosotros como farmacéuticos, porque los tres somos mm, farmacéuticos, nos hemos desempeñado en ambiente comunitario y ambiente hospitalario también. ¿Qué podemos aportar nosotros sin ser vistos como los abogados del medicamento, que muchas veces nos ven así, como que los promovemos? Y de cierta forma hay mucha lógica porque es la herramienta que tenemos a la mano y podemos ver la solución a muchas condiciones con las herramientas que tenemos. En vista mm. de que no, este proceso no es conveniente a todos nuestros pacientes en todos los casos, ¿qué podemos aportar nosotros o qué podríamos hacer para ayudar a discernir en qué caso sí Mm. aplica qué estrategia o esta otra? ¿Cómo podríamos mejorar nuestra práctica diaria según tu opinión? Yo creo que tenemos que ser conscientes que los medicamentos tienen sus luces y sus sombras sin satanizarlos, pero sin creerlos, sin idolatrarlos, ¿no? Porque parece que nunca estamos en ninguno de los dos sitios, ¿no? O que los idolatramos, promovemos, ¿sí? O los satanizamos y los vigilamos, ¿no? La gente, reacciones adversas, malo, no se tome eso, eso le va a dar, ¿no? Y el balance beneficio-riesgo con el que siempre jugamos desde la farmacología básica hasta el sentido común que tienen las personas que toman medicamentos, que hacen todo el día su balance. No, es peor el malestar estomacal de este medicamento más que lo que me está haciendo. O una persona, pues sí, me quita, me quita el dolor de cabeza y así me ponga el estómago malo, prefiero estar sin dolor de cabeza. Todas las personas usuarias de medicamentos hacen ese balance riesgo-beneficio, ¿no? Entonces yo creo que en el nivel sociológico, el balance riesgo-beneficio sería, los medicamentos otorgan control social, ¿sí? A la experiencia humana, ¿no? Otorgan control de un monopolio y además yo estoy pagando por esa sustancia, o paga el sistema o pago yo. Entonces yo a esa sustancia le estoy otorgando el control, ¿no? De mi estilo de vida, de mi estado emocional, de mi tensión arterial, de lo que sea. Estoy otorgando el control, ¿no? Pero a la vez obtengo un beneficio. Entonces yo creo que en el fondo, en la práctica clínica, lo que hay que pensar desde comprender la medicamentalización es los medicamentos ayudan a controlar a las comunidades, ¿cierto? Pero también los riesgos coexisten. Entonces, es como comprender que el objetivo de la persona, ¿cuál sería? Mejorar su estilo de vida y según lo que esté dispuesta a hacer o a controlar o a descontrolar o a asumir o a no asumir, es mi intervención, ¿no? ¿Me estoy explicando? Porque en realidad es Sí, como que tenemos que ser conscientes de que los medicamentos tienen un poder enorme.
No, pero hay un poder de sanar o de enfermar, tan grande como de sanar como de enfermar en sí mismos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente en su vida diaria lo descubre conforme lo usa, pero nosotros como profesionales lo sabemos por formación. Entonces, sabemos los que nos decantamos por prevenir todo, no sé qué, y somos los que estamos generalmente en prácticas clínicas como la atención farmacéutica, como la farmacovigilancia, que vemos más riesgos que beneficios con el usar fármacos, ¿no? Entonces sentimos que nos ponemos una medallita cuando logramos que una persona no use este medicamento y haga otra cosa, ¿no? Pero hay personas que están en el otro lado, ¿sí? ¿No? Incluso profesionales médicos que están promoviendo el uso de determinados medicamentos porque te ven solo los beneficios y jamás ven los riesgos, ¿sí? Entonces yo creo que el llamado es a la ecuanimidad y que conocer que la medicalización es un proceso y la medicamentalización es un proceso que está por encima de nosotros, ¿no? Que está sucediendo con o sin nosotros, ¿no? Yo creo que nos hace consciente de lo importante que es el nivel interaccional, el comprender la realidad de cada individuo, la mía, la suya y la de mi contexto, que no puedo aplicar fórmulas para todo el mundo, para todos los pacientes, para todos los países, para... No, esto yo creo que reafirma, comprender esto reafirma la importancia del poder de la relación terapéutica, del comprender la realidad del otro, ¿sí? De ver el poder de los contextos socioeconómicos, porque era lo que quizás hablabas fuera de micrófono antes, no es lo mismo medicalizar, no es el proceso de medicalización, no es el mismo en países donde la industria farmacéutica es potente, donde no la es, ¿sí? Pero ser conscientes de eso, ¿sí? Ser conscientes de que no hay una fórmula estándar, ¿sí? Ser conscientes de que la desmedicalización está operando en todos, pero con unas diferencias contextuales enormes y que a su vez hay unas diferencias de creencias del sistema de pensamiento de cada persona diferente y del sistema del farmacéutico también, ¿no? Entonces habemos farmacéuticos que nos ponemos el disfraz de policía, de vigilar a los medicamentos, ¿no? Aquí todos los malos en orden, ¿sí? Ya vemos otros que nos ponemos el disfraz de carnaval y que todo, vengan todos los medicamentos y da igual, asumamos, aquí no hay riesgos, aquí no pasa nada, festival de medicamentos, pacientes con 15 medicamentos, ¿no? Yo creo que el llamado es esto nos sirve para la ecuanimidad, para ser ecuánime, ¿no? Ser crítico tanto con tampoco es desmedicalizar por desmedicalizar, tampoco pero desmedicamentalizar por desmedicamentalizar y tampoco es medicamentalizar por medicamentalizar, es ser conscientes de lo que está pasando, es descubrir que estamos dentro del agua. Mm. Cada caso que se nos Ay, presenta, entonces, requiere de un análisis y un acompañamiento bien específico. claro, Es lo es que estoy... que en este caso particular, ¿me escucho? Ok. Es muy interesante todo lo Sí, que estás comentando para tratar de alinear un poco esto, porque a medida que lo vas desarrollando nos damos cuenta que toda esta filosofía, ¿no? del pharmaceutical care es una balanza, o sea, tiene esa balanza de todos esos elementos, porque evidentemente eso es lo que necesitamos, ¿no? La balanza entre el beneficio y el riesgo, que cuando nosotros hacemos esas determinaciones, si el medicamento es indicado, efectivo, seguro, conveniente, estamos en ese proceso de equilibrio que yo creo que ha hecho que todos estos elementos de medicalización, medicamentalización, farmaceuticalización, los vayamos trabajando para mantener ese equilibrio. Porque como tú bien lo dices, mm, los profesionales de la salud no concientizamos, y me incluye porque yo fui parte de ese sistema y fui parte de la Matrix. Estamos en ese mundo en donde nosotros creemos que todo lo podemos resolver con medicamentos y empezamos a operar en bajo ese paraguas, pero cuando empezamos a hacer esa transición de bajo esa servicio lógica. profesional, empezamos a ver mucho más allá de lo que es el medicamento. Y también me parece muy interesante y muy espectacular el hecho de que exista esa percepción de individualización, porque es como tú lo dices, hay pacientes que piensan que hay que usar medicamento y hay otros que no quieren usar medicamento. Entonces, a veces el que no quiere usar medicamento realmente no tiene otra alternativa, necesita el medicamento y no adhiere a la terapia, y a veces el que no lo necesita es el que más adhiere y empieza
esa divergencia a crear todo ese esquema de resultados que pueden ser dañinos para su vida, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante, todo esto que estamos hablando, porque las personas que lo vayan a escuchar, si son profesionales de la salud o son ciudadanos que hacen vida con algún tipo de situación de su salud, concienticen el Mm, hecho de que tenemos que ser muchos más, quizás conscientes, porque de repente si tú dices, bueno, yo me quiero administrar ese medicamento y ya, tú sabes en qué esquema estás, en qué parte de la historia estás con respecto a todos estos fenómenos. Y evidentemente es real mm, que según lo que se ha vivido y lo que uno ve con los pacientes, que hay muchísimas situaciones que no requieren medicamento. Y eso es la gran lucha, ¿no? Lo que tú comentas, que uno se pone una medallita cuando logra quitar un medicamento que un paciente no requiere. Y eso es muy importante porque lo que se vive hoy en día, por ejemplo, en países como Venezuela, es que los medicamentos se usan de una manera irracional. Hay muchas situaciones que ni siquiera tienen justificación y hablar de estos temas es el paso para sensibilizar a muchos profesionales a que tienen que ir mucho más allá, que tienen que autorreflexionar, a que tienen que autoevaluarse para ver en qué momento de la historia están y en qué realmente van a hacer para cambiar o para hacer una transición en mejoras de esa población, porque muchas veces las personas, mm. en función de la necesidad, buscan esa solución en una pastilla y como no hay otra opción, porque a nadie le dan un récipe o una prescripción donde diga, esta es la estrategia para cambiar su estilo de vida, vamos a hablar de cómo usted va a hacer ejercicio, cuál es su alcance, qué le gusta, qué no le gusta. A nadie le van a hacer una prescripción enfocada en eso, sino en un medicamento, además que es mucho más rápido, en un sistema saturado donde no tienes tanta capacidad de atención. Entonces eso no va a existir, pero si tú como ciudadano y tú como proveedor de salud entras dentro de un contexto donde ves que hay más alternativas y las ofreces, puede ser la oportunidad para mejorar la salud de esa población y evidentemente trabajar en mejorar Mm. los beneficios del paciente. Entonces, yo creo que todo esto que es bastante amplio, a pesar de lo complejo, ha quedado relativamente claro porque es bastante información. Yo estoy muy emocionado porque yo puedo decir aquí públicamente que la primera vez que yo escuché esto yo quedé como medio loco, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿y qué están hablando ellos? Chocado. No entiendo. ¿Por qué dicen eso? Yo también soy parte del sistema. Entonces, poco a poco, empecé a sensibilizarme más con el equilibrio y pienso que a medida que se vayan hablando de estas informaciones, que vayamos afianzando, que el público vaya escuchando, se dará cuenta Mm, que nuestros episodios van alineados con este mundo de la medicalización, medicamentalización, farmaceuticalización, y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Trabajar en estimular esa autonomía de ese ciudadano que decida en función de un empoderamiento y que realmente entienda qué es lo que está pasando ahí. Entonces, de verdad que estoy muy contento mm. con este episodio y estoy de verdad que ahorita alucinando. Pienso que hemos llevado bien la conversación, a pesar de lo denso, y de verdad que bueno, vamos a seguir estimulando esto y dando. Gracias, Rafa. ¿Me dejarían cerrar con una idea que me surge en este momento? Ah, fue que Rafa se desconectó. Sí, Marta, adelante. Bueno, yo creo, Rafa, conversando para ir cerrando y además cerrando tu idea y gracias por tu intervención y emocionarte tanto. Yo creo que todos, que si no la mayoría, tomamos el uso de los medicamentos, es irracional. Es sin razón, no sin ración, no es de raciones, sino de razones, ¿no? Yo creo que el uso de medicamentos está mucho más mediado por las emociones, por las circunstancias, por lo que nos rodea de lo que pensamos, ¿no? A mí me gusta el uso irracional de los medicamentos en el sentido de lo transgresor que es, porque lo usamos sin razones.
más con emociones, con sensaciones, y las personas, tanto los que llamamos pacientes, las personas tanto como nosotros, probablemente tomamos decisiones con pocas razones y quizás muchas emociones o muchas circunstancias que no son el medicamento en sí. Entonces, partamos de ahí, porque es como estamos, como somos, nos movemos en los vectores que nos da la sociedad, ¿no? Estamos estamos más controlados por la sociedad de lo que creemos que estamos, ¿no? Yo creo que estamos en la medicalización y la medicamentación sin darnos cuenta y es poco lo de racional en realidad que hay con el uso de los medicamentos, ¿no? Entonces quiero como dejar ese mensaje es tranquilizador, porque yo creo que sobre todo los profesionales que nos dedicamos a lo clínico, nos ponemos la carga encima de que estas personas utilicen los medicamentos perfectos en las situaciones perfectas, pero en realidad eso es algo que nosotros no podemos controlar, pero nosotros vamos en el río de lo que está mandando la tendencia social en este momento. O sea, nuestras prácticas sanitarias están socializadas en el contexto en el que surgen. No es nuestra responsabilidad, tampoco es para para liberarnos, pero tampoco es para asumir esa carga como si la medicalización fuera mi responsabilidad. ¿Sí me entiendes? Está medicalizando todo, en todos los Sí, niveles, a todos los saberes. Entonces, eso, lo primero. Y pues que estemos tranquilos que la irracionalidad del uso de los medicamentos es y seguirá existiendo y lo que interesa es ser consciente de los porqués y los cómo, ¿no? Entonces, las prácticas como el pharmaceutical care practice, como la gestión integral de la medicación, están en el nivel interaccional de este gran fenómeno. Entonces, si ya eres consciente de eso, te ubicas, te tranquilizas e incluso actúas mejor, ¿no? Actúas mejor porque eres consciente de las corrientes que te están llevando de un lado para otro. Es como navegar, ¿no? Pues remas, pero sabes que si tienes una corriente en contra, pues busca el sitio por donde navegar. Entonces, yo creo que eso es un punto importante de la reflexión, ¿sí? Lo segundo de la reflexión, que también que hayan tantas iniciativas como la de ustedes que se titulen como si fueran desmedicalizador, es porque creo que estamos por fin llegando a cuestionarnos lo incuestionado, ¿sí? Ha, lo que nadie se ha preguntado. Y son Ujú. tiempos de pararse y decir, esto, ¿por qué? Esto, ¿cómo? Debatamos, compartamos, buscamos, ¿no? Entonces yo creo que a mí me fascina el nombre de ustedes de este podcast porque desmedicalizados, ¿no? Wow, chévere, están cuestionando el core de la cuestión, ¿no? Están cuestionando el eje de donde estamos y lo cuestionan farmacéuticos, o sea, a nosotros los sociólogos y los antropólogos nos ven como los medicalizadores y medicamentalizadores por excelencia. Dime. Que somos farmacéuticos, entonces eso también llama más la atención, ¿no? Que pudieran pensar que Claro, nosotros defensores de los parece, medicamentos a toda capa y realmente no, porque nosotros al estar dentro del sistema podemos observar muchas cosas, como estos fenómenos que tú nos has dicho hoy, claro, y que vemos mejores maneras de ayudar a los pacientes. Lo que sí es que hay que individualizar, pues hay que estudiar cada caso porque no todo aplica para todos, como ya lo comentamos. Entonces, podemos acompañar bien a nuestra sociedad y a nuestros pacientes con conocimiento. ajá. bueno, es que Sí, haciendo un individualizar, paréntesis pero rápido de lo que están comentando, que ahorita me acaba de llegar una idea y quiero que quede en el aire. Es una frase. Yo siempre cuando voy a una entrevista con algún medio o lo que sea, yo siempre digo, yo soy farmacéutico, pero no soy promedicamento. O sea, estoy en ese conflicto. O sea, yo digo siempre esa dualidad. O sea, mi nombre es farmacéutico, no promedicamento. Por ese mismo tema de que estoy en ese proceso de desmedicalizar y siempre recuerdo el podcast, ¿no? Desmedicalizado. Eso es una anécdota que siempre me pasa cuando hago algún tipo de actividad. sí. Y yo creo que a la individualización y al no estar en pro ni en contra, sino más bien en una posición. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ¿Aló? De estar en una posición ecuánime, también hemos de saber que en nuestras prácticas clínicas sí debemos considerar todos los factores psicológicos y sociales que están rodeando ese proceso. O sea, yo creo que viene una cuestión.
muy relevante y es ya que nuestras prácticas clínicas sean biopsicosociales como mínimo. O sea, no podemos ya permitirnos a esas alturas que la individualización de los procesos, por ejemplo, de comprender de cómo es la experiencia farmacoterapéutica de una persona, no considere no solo los factores individuales, sino los factores psicológicos y sociológicos o sociales que están rodeando eso que está pasando, ¿no? Y sentirnos parte de la ecuación. O sea, porque los estudios empíricos que tenemos ahora es que parte del éxito de las prácticas clínicas depende de la confianza con el farmacéutico o con el profesional con el que esté hablando. Y en general los farmacéuticos no damos confianza porque la sociedad nos ve como el vendedor del medicamento. Entonces nunca, siempre genera suspicacia. Y esta persona, porque si es el que vende los medicamentos, quiere que ahora no me lo tome. No entiendo, ¿no? Es como que, ¿desde qué va? O sea, se está tirando piedras en su propio tejado, ¿que hay detrás de esa fachada? No es confiable, ¿no? Entonces, Sí. por eso nuestros discursos desmedicamentalizadores tienen que tener coherencia interna, ¿no? Porque Ujú. podemos decir, sí, quiero desmedicalizar, pero ¿y en realidad dónde estás? ¿Desde dónde promueves? ¿O cómo gestionas tú? Y esa es la ambigüedad de nuestra profesión, ¿no? De Sí, nuestra además Sí. profesión. quisiera agregar Mm. que no es fácil realizar este proceso y hay que tener Ujú. entendimiento de todas las aristas que están rodeando al paciente, como tú lo comentaste. Y yo Efectivamente. personalmente he realizado el proceso con mis pacientes, de hecho es el servicio que yo presto y es complejo, es realmente complejo, lleva mucho tiempo, mucho entendimiento, mucho estudio, mucho conectar puntos desde diferentes lugares y en muchas ocasiones, obviamente, hay que hacer mano de otros profesionales porque una sola persona, un solo profesional no puede manejar todo. Y es un proceso que no es fácil realizar con pacientes. No todos los pacientes están quizás preparados para recibirlo, pero aquellos que sí lo reciben y lo logran comprender, realmente se benefician mucho de todo. Y yo creo Claro. que me da mucha alegría esta conversación porque veo que estamos dando pasos que están en la dirección correcta, me parece. Sí, éticamente correcta. Yo creo que lo que hay que reconocer es que estamos sumergidos en el control de cosas externas a nuestras, ¿no? Y cuando reconoces que el control viene de la sociedad, del sistema médico, que hay relaciones de poder económico, cultural, eh, del lenguaje, de incluso de la profesión, de quien esa relación con los pacientes, tú tienes un poco no es simétrica, sino hay una simetría por el hecho de que tú crees que tienes el conocimiento sobre los medicamentos y que las experiencias de las personas con sus medicamentos no tienen la misma validez que tus conocimientos, ¿no? Estamos ahí, ¿no? Pienso que es importante reflexionar acerca de todo eso que se envuelve alrededor de lo que aparentemente creemos que es una práctica clínica normal, ¿no? Entonces yo les quería pues comentar que nosotros escribimos de hecho un artículo al respecto que salió publicado hace poquito que se llama Medicamentalización, paradigma de control y relaciones de poder. Lo publicamos en la revista Contextos junto con Jimena Lagos, que es farmacéutica de la Universidad Austral de Chile, Adriana Serrano Vive, que es farmacéutica hospitalaria en Bucaramanga, cerquita a ustedes en Venezuela, colombiana, pero cerquita a ustedes en Venezuela, y Rosa Martínez Cuadros, que es socióloga, nuestra socióloga de cabecera. Esto surge precisamente de unos conversatorios como estos que hacemos en en la Asociación de Antropología de la Universidad de Barcelona, y está publicada ya, y como que intentamos explicar un poco esto que hemos hablado hoy, lo explicamos en ese artículo y quedó en un conversatorio que hicimos. Y están cordialmente invitados el próximo 21 de noviembre, que creo que es martes, a un conversatorio que vamos a tener en la Semana de la Antropología en la Universidad de Barcelona, que es libre, si quieren estar, donde vamos a seguir hablando de medicamentalización. Entonces, digamos que todos estos conocimientos también los estamos elaborando en conversación, porque todavía creemos que que esta red que creamos a través de estos acercamientos virtuales nos está enriqueciendo mucho porque compartimos saberes desde, desde, lo, desde nuestra experiencia particular, pero poniéndolas
como sobre la mesa y compartiendo todos conocimientos, compartir marcos teóricos, escucha de otras formas de pensar, de otros contextos asistenciales, de otros mundos simbólicos, ¿no? Y de otros profesionales que ejercen en otros contextos que probablemente les nutren mucho a ellos, ¿no? Yo creo que estas iniciativas son las que están motivando a estas nuevas generaciones de profesionales más conscientes de la realidad, de la realidad en donde estamos realizando nuestras prácticas, que no nos conformamos con hacer una práctica sin saber a dónde nos está llevando, por dónde nos está llevando, está verdaderamente beneficiando a los pacientes y en qué mundo estamos dándolas, ¿no? Y cuando hablo por mundo, hablo en qué mundo Ya, simbólico, de qué significados estamos tratando. Es muy fácil hacerlo sin pensar, es el camino más fácil, pero una vez entramos en el mundo de cuestionarnos, esa carita de Rafa, apenas entramos en el mundo de cuestionarnos, entramos a otra dimensión que quizás es más compleja, más difícil de abordar, pero que por el contrario tiene mucho más sentido, significado y realmente sí ayuda a lo último, que es evitar el sufrimiento humano, que es lo único que realmente nos une, ¿no? Y si el psicofármaco ayuda a disminuir el sufrimiento de esta persona, bienvenido. Si el psicofármaco le está dando más sufrimiento, a ver cómo quitamos esto de en medio, ¿sí? Entonces yo creo que el fin último es, de verdad, que el las bien, personas no el- sufran. Y Sí, yo creo que con este diálogo colectivo es cuando construimos esto como con más sentido, ¿no? Que no sea tan en automático el ejercicio de nuestra profesión, ¿no? Entonces yo creo que pues, nos metemos en esto ya una vez pensamos en esta línea, pues ya, ya nos metimos y lo que estamos encontrando ahora es iguales, gente como nosotros que se está haciendo estas mismas preguntas en diferentes partes del mundo y gracias a iniciativas como la de ustedes, lo cual felicito, pues nos están dando la oportunidad de tener el escenario para compartirlas. Así que al contrario, muchas gracias por esta conversación tan interesante. Las preguntas son las que hacen que uno haga las conexiones para explicarlo. Así que muchas gracias, está genial esto. Excelente, Marta. Lisbeth, las palabras de despedida. Muchas gracias por tu tiempo, por todo tu conocimiento, toda la energía que nos transmites el día de hoy. Nosotros felices de haberte tenido, con ganas de volverte a invitar, posiblemente. Claro, con mucho gusto. Y bueno, nos estamos comunicando. Rafael, te doy el mando para que despidas el podcast. Bueno, muchas gracias a Marta Milena Silva Castro. Mi sonrisa no cabe en mi rostro. Estoy muy emocionado. Bueno, los que quieran escuchar más sobre Marta Milena, también tenemos un webinar que hicimos el año pasado. Está en el canal YouTube de Farmacéutico Pendiente de Ti. Por cierto, es el que tiene más vistas, 1100. Batió récord. ¿En, en Eso es serio? El de, el que más han visto, el que hicimos el año pasado. Y bueno, qué estoy muy bien. motivado a seguir promocionando todas estas actividades. Encantado con todo lo que escuchamos el día de hoy. Y de verdad que siento siempre con estas situaciones o estas conversaciones que el camino que me consiguió, porque yo no lo busqué, de trabajar en función de la población, en función de crear ese equilibrio entre los medicamentos y el ser humano, en esta cruzada que empezó en el 2009, de buscar respuestas, es el camino indicado y estamos muy motivados a seguir fomentando toda la información necesaria para mantener o para promover, ¿no?, este equilibrio entre todos estos elementos que sabemos que son útiles para la sociedad. Yo me siento muy satisfecho porque esto es una catarsis para mí, porque yo también tengo ese conflicto emocional que a veces digo, el medicamento es malo, el medicamento es bueno, no me gusta, si me gusta, no te lo tomes, ¿qué hace? Entonces muchas veces a pesar de que tienes la autonomía dentro de tu contexto de principios bioéticos, esa dualidad como que te cuesta mantenerla. Entonces de verdad que muy contento con todo esto. Espero que todas las personas que lo escuchen lo puedan aprovechar, lo puedan digerir, lo pueden leer, escuchar cientos de veces y lo desarrollan.
Y bueno, estamos aquí para seguir fomentando todos estos temas que son parte de nuestro proyecto de vida y de verdad que muy contento. Y nos veremos en un próximo episodio desde Medicalizados. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en @desmedicalizados en Instagram. Esto va a ser transmitido por nuestros canales habituales. Y nos pueden seguir en Farmacéutico Pendiente de Ti en mi Instagram y en @magistralmente_. Así que nos veremos en una próxima y bueno, hasta luego. No olvides que todo lo conversado en este podcast es de carácter genérico. Si tienes alguna dolencia o condición especial, consulta al especialista de salud que corresponda. Si este episodio te gustó y si aún no lo has hecho, suscríbete a este podcast, dale like y compártelo con alguien que creas que puede necesitar escucharlo. Nos ayudas mucho a crecer con esas pequeñas acciones. Además, nos agradaría mucho saber de ti, por lo que si deseas, nos puedes dejar algún comentario o reseña y con mucho gusto te responderemos. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Nos vemos o escuchamos en el próximo episodio.